Bueno, yo empecé esta investigación hace exactamente 5 años y dio la casualidad justo cuando terminaba de presentar el primer libro, Folder Publicitario, que no tiene nada que ver con este libro. Y estaba buscando por internet un tutorial que me permitiera aprender a manejar una cámara bioobjetiva que me había comprado en ese momento, para justamente abordar un trabajo en analógico. Y de pronto me encuentro con un tutorial, y una nota que en mayúscula decía cámaras argentinas. Yo hasta ese momento no tenía ni idea de que acá habían existido fábricas que habían hecho cámaras. Entonces, por interés, por curiosidad, me metí y el que escribía esas notas, en realidad eran 3 notas, era este señor, ahora van a ver, que se llama José Ramón García Menéndez. Ajá. Este señor vive en la ciudad de Rosario y está considerado uno de los coleccionistas más importantes que tenemos en general de cámaras antiguas, pero en una época se interesó por las cámaras nacionales y bueno, tiene una importante colección. Y cuando me meto en ese archivo, me doy cuenta de que había un montón de cámaras, inclusive una, que es una de las más comunes para el coleccionista o para el interesado en la historia argentina, que es la famosa Geber Rex Lujo. Ajá. Y digo, esta cámara me suena familiar, porque esta cámara fue la que mi papá me puso cuando tenía 12 años de edad, me puso en la mano por primera vez, nunca había tenido una cámara en la mano, y él me dice, mira, tengo esta camarita que yo la usaba de chico, dice, ¿qué te parece si vamos a Plaza Lavalle y a Plaza de Mayo y hacemos unas prácticas? Y bueno, así fue que a los 12 años de edad mi papá me llevó a dar un paseo y tuve una cámara argentina en la mano sin saberlo. Y después de tantos años y por este señor que ven en la pantalla, Sí. en el 2015 me interesé muchísimo en la investigación y dije, ahí mismo me contacté con Charlie Lawrence, le dije, mira, Charlie, ¿vos sabías que existían cámaras nacionales? Sí, yo tengo algunas, qué sé yo. Digo, me encantaría investigar sobre esto, le digo, porque veo que este señor desarrolló una breve historia dividida en 3 épocas de producción, y me parece muy interesante, pero a la vez no encuentro otro material en internet. Me parece que es lo único, y efectivamente después me di cuenta que era lo único que había en internet sobre cámaras nacionales. Ahí justamente me interesé mucho más en decir, bueno, hay que ponerse el overol y empezar a investigar, porque me encanta. Claro. Y empezó todo. Buenísimo. ¿Y por dónde investigabas? ¿Cómo Y mira, haces para hacer una esas? de las cosas que tiene como particular la historia argentina de cámaras y de producción en general de aparatos fotográficos es que las empresas no dejaron nada documentado. Wow. Nada. Lo poco que pude ir recabando con el tiempo fue a través de publicaciones de la época, de revistas como Revista Ah, Fotocámara mira. y otras de la época, muy comunes en aquel momento. Y empezar a leer y leer hoja por hoja, mirar publicidades, si encontraba alguna nota que se refería a la presentación de alguna cámara, y así empecé a recabar información y hacer, como te puedo decir, reproducciones de todas esas publicaciones, porque a veces eran hasta prestadas, Claro, ¿no? claro. Y así empezó la investigación. Qué bárbaro. Bueno, buenísimo. Bueno, te dejo tranquilo con tu charla. ¿No? Gracias. Bueno, como dije al principio, son 3 y muy marcadas épocas de producción de cámaras nacionales. Justamente el primer periodo de producción arranca a fines del 1800, principios del 1900. En aquel momento todo era muy rudimentario en la construcción. Lo poco que se conoce como argentino es la de este señor, ¿sí? Alejandro Sajauskas, que fue el único que las firmó a sus obras. Esto no quiere decir que no haya existido otro fabricante en esa época, pero lamentablemente
como fue el único que los firmó a sus trabajos, es el que tenemos como referente de aquel primer periodo. ¿Sí? Él tuvo a su vez 2 periodos de producción. El primero, con las cámaras que vemos acá, ¿sí? Esta y esta. Estas son cámaras de viaje y acá cámaras de estudio, que como podrán observar son totalmente de madera, con herrajes de metal o de bronce. Y después tuvo una segunda y última etapa de producción, que lo vemos aquí en esta cámara, ¿sí? Que es totalmente de metal, ¿sí? Salvo la base de todo el banco óptico, ¿sí? Que es de fórmica. Después toda la cámara es de metal. Y tenía en sus columnas, estaba pintado al martillo, que era una forma de pintar las cámaras en aquel momento. Pero estas fueron las 2 épocas de producción muy marcadas de Sajauskas. También Rosarino. Después de esta primera etapa, ya te digo, esto no significa que no haya habido otros constructores, pero bueno, se cree que la mayoría del resto que no firmaba las obras eran personas, importadores directos de acá a la Argentina, como si fueran hoy, no sé, Cosentino o alguno de ellos. En aquella época traían, importaban cámaras de afuera y lo que hacían era venderlas con una chapa que decía el nombre de la casa fotográfica que ellos tenían, ¿sí? Como acá resistió Rossi Lavarello y otros que eran contemporáneos a Sajauskas. Pero bueno, la segunda época de producción fue la más prolífica, fue la más abundante en cuanto a constructores de cámaras en la Argentina. Yo, naturalmente, por una cuestión de tiempo y para no aburrirlos, voy a hablar de los más importantes, no de todos ellos, pero ya te digo, fue la época de mayor producción. Esta arrancó a fines de los 40 y terminó a fines de los 50. ¿Sí? Estas son las empresas más destacadas y están en orden cronológico. Héctor Frati fue el primer constructor, no solo acá en Argentina, sino en Sudamérica. Y esto lo aclaro porque inclusive en el libro yo lo he colocado, este escrito que yo encontré, a donde Gevaert, cuando llegó acá al país, la empresa Gevaert de Bélgica, se adjudicó ese título, como que fue el primer constructor en la Argentina y en Sudamérica, y no fue así. ¿Sí? Si bien fue el más prolífico de todos, porque fue el que más hizo cámaras y modelos de cámaras construidas acá en el país, no fue el primero, sino Héctor Frati. Bueno, después EFICA, Laboratorios Mecánicos MC, fueron los más importantes, y bueno, y uno de los pocos constructores que hizo cámaras acá en Argentina direccionadas al público profesional, porque el resto eran cámaras para el aficionado, para uso familiar, fue Bonasa, y también la famosa empresa que nosotros conocemos mucho más porque fabricaba ampliadoras, que era Osellame. Osellame también fabricó cámaras de gran formato profesionales, como Bonasa. Pero bueno, vamos a ir a empezar a desarrollar un poquito el tema, si te parece. En este segundo periodo, los elementos que más se utilizaron para fabricar cámaras fue la baquelita. Mucha baquelita se utilizó, porque era, sobre todo en esa época, vos pensás que era entre el 40 y el 50, Europa sumida en una guerra interminable, nosotros tratamos de capitalizar eso, y de hecho muchas empresas como Gevaert se vinieron a instalar acá, Kodak se vino a instalar acá en la época del 30, porque bueno, este era un país en auge, digamos, económico, y venían a probar suerte acá porque en sus propios países la cosa no estaba bien. Entonces se utilizaron elementos económicos, la baquelita, el plástico, la madera. La madera se utilizó solamente en este modelo que ven acá, que después voy a nombrarlo, que fue construido por Laboratorios Mecánicos MC, que es el Joya Tropical Box. Fue en el único modelo que hasta ahora se conoce, y yo siempre digo hasta ahora porque insisto en este concepto, ¿no? No hay nada registrado. Todo lo que se fue descubriendo y que yo, por suerte, pude ir volcando al libro es por hablar con
coleccionistas, con gente de la época que vivió esa época, que ya rondan los 70, 80 años, y es así, ¿viste? Y todo lo que uno va buscando en bibliotecas y todo eso. Pero hasta ahora, lo que se conoce solamente fabricado en la segunda época de madera es esta cámara, ¿sí? Joya Tropical Box. Y después la chapa y el metal, como vemos allí abajo. Estos son los materiales que predominaron como materiales de construcción de cámaras en la segunda época. Bien, arranquemos por el señor Héctor Frati. Héctor Frati era un italiano que llegó acá al país a principios del siglo pasado, más precisamente en el año 1925, ¿sí? Él vino oriundo de la ciudad de Siena, era oriundo de allí, de Italia. Él se radica acá en la capital y lo que hace es abrir un local en primera instancia de óptica frente al Hospital Santa Lucía de Ojos, que está acá sobre la Avenida Independencia, en la capital. Allí estuvo un tiempo y después se fue a radicar a la ciudad de Avellaneda, justamente porque le estaba yendo muy bien económicamente. ¿Por qué? Porque después de una época lo que hizo él es incorporar como medio de vida, aparte de la óptica, el servicio fotográfico. E incorporó algo que se usaba mucho en esa época, que era la fotografía de bautismos y la fotografía de carnavales. Eso, yo tuve la posibilidad también de hablar con el hijo, que todavía vive, el señor Enzo Frati, que ahora lo vamos a ver en una foto, y que tuve la suerte de hacer un reportaje, y él me dijo, mira Adrián, mi papá, cuando comenzó a ofrecer el servicio de fotografía, sobre todo en los carnavales, a veces 2 cuadras de cola había, sin exagerar. Y eso que la fotografía era muy cara en aquella época. Hacerse un registro fotográfico era muy caro, sobre todo en los bautismos. Se hacían pocas imágenes, todo era muy cuidado y era muy caro. Muy poca gente tenía la posibilidad a nivel económico de hacer un registro fotográfico de un bautismo, de un casamiento. Sí, también sé que había como en los estudios fotográficos como la posibilidad de peluquería y de vestimenta y demás. Es como muy, muy pintoresco de la época eso. Exactamente. Pero bueno, le fue muy bien económicamente. Y al irle muy bien, una familia amigo de ellos, digamos, le proponen de alguna manera que él traslade su negocio a la ciudad de Avellaneda. Allí se radican, en Piñeiro, más precisamente, se radican allí, y ahí, bueno, siguen trabajando muy bien. Y otra de las cosas que me dijo don Enzo Frati, el hijo de Héctor Frati, es que, dice, mi papá le iba tan bien en esa época, con la fotografía inclusive, más que con la óptica, que llegó con sus operarios, que eran 50 mujeres, las que ensamblaban las cámaras, las 50 personas que trabajaban en su fábrica, eran 50 mujeres, él todos los meses se daba el lujo de rifar un auto. Así que imagínate esa época, ¿no? Qué bien que le iba con la fotografía. Pero bien, entonces él se radicó allí en Avellaneda, abrió su local allí de fotografía, y en la planta alta él vivía, tenía su casa, y abajo el negocio y la fábrica. Allí empieza a trabajar y fabrica con mucho éxito durante toda su época de producción, hasta que cerró la fábrica, 4 modelos de cámara. ¿Sí? De los 4 modelos, los primeros 3 es los que llamamos nosotros cámaras de cajón. Y el último, el único que reemplazó la madera o el cartón, perdón, el cartón forrado de cuerina por la baquelita. ¿Sí? Ahora los vamos a ir viendo. Este es el señor Enzo Frati, el hijo, que cuando yo le hice hace 2 años el reportaje, ya tenía 86 años, don Enzo Frati. Bien, aquí tenemos el primer modelo que cuando llegó al país Héctor fabricó, Héctor Frati. ¿Sí? Este modelo se llama Etsu. Se llama Etsu porque él lo que hizo es conjugar la primera parte de su nombre, Héctor, con la segunda parte del nombre de su esposa, que se llamaba Zuilia. Entonces, entre esos 2 nombres, hizo el primer nombre de su
el primer nombre de la primera cámara que fabricó. ¿Sí? Aquí tenemos, de los 4 modelos, de las versiones de este modelo, tenemos 3. El primero es de cartón forrado de cuero negro. El segundo, el que está en el medio, es el más económico, que es totalmente de cartón. Y el tercero es de cartón, pero forrado con una tela muy fina, muy económica, ¿sí? De color marrón. ¿Sí? Hay otro modelo que no está acá, que pronto lo voy a tener para fotografiar para el próximo, digamos, la próxima edición del libro, ya más ampliada. Es descubierto que es de cuero marrón, como el primero, que es negro, pero de cuero marrón. Ustedes verán que hay algunas diferencias entre estos, pero son estéticas. Las cuestiones mecánicas son muy simples. Acá pueden ver que estas cámaras solamente tienen un un botón de disparo, nada más. Las cuestiones estéticas son mínimas, ¿sí? En estos 2 visores, ¿sí? Acá no hay marco, como en esta, pero en esta sí tiene marco, pero no hay muchas más diferencias. Quizás la rueda de arrastre de la película, ¿sí? Aquí tiene 2 aletas distintas acá. Estas son muy similares y esta no es distinta, ¿no? Pero sacando estas cuestiones estéticas, que se repite, esta es una constante en la construcción de cámaras argentinas, generalmente se producen diferencias estéticas, pero en la cuestión técnica son muy simples. Después sacó este segundo modelo. Lo llamó Siena en honor a la ciudad que lo vio nacer. ¿Se acuerdan que yo dije que él había nacido en Siena, en Italia? Bueno, acá también tenemos 3 versiones de este modelo, de los 4 que hay. Lo que pasa es que el cuarto yo sé que existe, pero todavía no lo pude conseguir. Acá vemos el modelo de color verde, el rojo, el negro, y hay uno que es de color azul. Esta cámara es muy similar a una cámara inglesa en cuanto a su diseño, en cuanto, si podemos hablar de matrices. Yo cuando hablé con el señor Enzo Frati, con el hijo de Héctor Frati, él me aseguró que el padre, también como era matricero de profesión, él había hecho las matrices de sus propias cámaras. Pero bueno, yo cuando comparé esta cámara, este modelo, con el modelo Kellingworth, que es exactamente igual, que es inglés, inclusive en la rueda de arrastre de la película, en el visor, muy similar, obviamente en la estructura del cuerpo, ahí me entró esa duda, si realmente don Héctor Frati hizo esta matriz. Pero bueno, insisto, no hay material, no hay información sobre esto. De hecho, yo cuando le pregunté a Enzo Frati fuera de cámara, le dije, don Enzo, ¿usted se guardó los planos de su padre? Dice, no, un error de juventud que yo cometí es que tiré todo. Cuando mi padre falleció, tiré todo, y las cámaras que ves acá me las regalaron, porque inclusive hasta tiré las matrices, me dijo. Bueno, es raro, ¿no? Pero es lo que él me dijo, lo que me transmitió. Es que ahora hay mucha conciencia más del recuperar, ¿no? Que a lo mejor antes no estaba tan presente. A mí me pareció raro porque inclusive don Enzo Frati, este señor que yo pude entrevistar, sí, no solo es el hijo del constructor, sino que es fotógrafo, obviamente ya jubilado. Y su hijo, que también estaba ese día, también es fotógrafo. Es decir, es una familia de fotógrafos. Eso es lo extraño. Tirar todo lo de tu padre, sí, sí, y sabiendo que vos también sos fotógrafo, es raro, pero bueno, es lo que él me dijo. Bien. Este modelo particularmente también es muy económico, es de cartón, es decir, hasta yo no me imagino una persona haciendo fotos y que le hubiese agarrado la lluvia con esta cámara, porque es totalmente, lo único que tiene son los marcos de metal que ustedes pueden observar, que es como una cuestión de soporte de todo el resto, pero todo el resto es cartón texturado, ¿sí? De distintos colores. Es decir, es una cámara muy endeble. Si esto, ya les digo, le agarra la lluvia, yo creo que se quedan con la correa en la mano y la óptica, nada más. Es muy económica. Y el tercer y último modelo que sacó tipo cajón fue que tuvo 2 versiones. ¿Sí? Acá las vemos las 2. Son iguales. Lo único que cambia es el nombre. ¿Por qué? Porque este tercer y último modelo de cámara de cajón, él le puso su apellido. ¿Sí? Es la cámara Frati.
¿sí? Esta también es de cartón, pero la parte frontal y la tapa trasera donde se inserta el rollo son de metal. Esta es la diferencia con la Siena. Pero como él realmente estaba en una especie de bonanza económica en ese momento, hubo una empresa muy importante de aquella época, Colux, que un representante de la empresa se acerca a la empresa de don Héctor y le ofrece que esta cámara salga con el nombre de la empresa. Y le ofrece un contrato de 1 año. Él lo acepta, firma ese contrato y esta cámara, como la vemos ahí en la parte derecha de la pantalla, sale con el nombre Colux. Justamente es bastante difícil de conseguir esta versión, la que tiene el nombre Colux. La Frati fue un poco más, evidentemente, al conseguirse actualmente de una forma más sencilla, evidentemente hizo más ejemplares, ¿no? Pero bueno, este fue el modelo que durante 1 año salió con el nombre Colux. Por razones que se desconocen, inclusive don Enzo Frati no supo decirme por qué, el padre no aceptó renovar ese contrato y se dejó de fabricar este modelo. Y por último, pasamos ya al único modelo de baquelita, ¿sí? Este modelo se llama Frati de lujo y salió en 2 versiones. Acá podemos observar la parte trasera de la cámara que tiene estas dos especies de ventanita donde uno podía ver el número de fotograma, ¿sí? Pero bueno, este modelo salió en 2 versiones. Una versión que podía usar el tradicional en aquel momento rollo de 120 y el ya desaparecido, que es muy similar, un poquito más, no tan ancho en su extensión, el 620. A su vez, este modelo difiere del que no tenemos acá, que es el que tiene el obturador en el lado lateral del marco frontal del lente. Este tiene el obturador acá, ¿sí? El modelo que tiene un solo visor y que se puede usar solamente con negativo 620, arriba, en esta parte, tiene como una perilla con un tornillo interno que permite, a diferencia de este, sujetar mejor el rollo, cosa de que cuando uno movía la palanca de arrastre para mover del fotograma ya expuesto al fotograma virgen, tenía mayor sujeción adentro, era más firme. ¿Sí? Estas son las diferencias que hay entre los 2 modelos de Frati de lujo. Pero bueno, ya estábamos cerquita de la década del 50. Y ahí es cuando en la charla don Enzo Frati se puso un poco serio y me dijo, bueno, esto fue lo último que construyó mi papá, y por cuestiones políticas que en ese momento transcurrían en el país, mi papá tuvo que cerrar la fábrica. ¿Qué es lo que pasó? Le pregunté. Y me dice, bueno, en ese momento en la presidencia estaba Perón y lo que decidió en ese momento es prohibir la importación de materiales importados. Entonces, como hubo una pérdida masiva de entrada de emulsiones extranjeras, bajó notoriamente la venta de cámaras, así de nivel masivo como estas, ¿no? Y bueno, él empezó a perder ventas considerablemente y 3 meses soportó tener la fábrica con sus operarios cobrando su sueldo durante 3 meses sin producir una sola cámara hasta que decidió definitivamente cerrar porque no tenía sentido, no vendía cámaras. Y ahí fue que terminó la historia de Frati como constructor de cámaras en la Argentina. Después siguió, ¿no? Siguió en Avellaneda como uno de los más tradicionales y conocidos lugares de revelado fotográfico, pero ya no fabricó nunca más. Intentó en la última época de producción de cámaras, inclusive empezar a fabricar él rollos, pero económicamente no lo pudo hacer. Bien, acá tenemos al pez gordo, al peso pesado, diría yo, de esta época, ¿no? Como dije al principio, si bien ellos se autodefinieron como los primeros en construir cámaras argentinas y en toda Sudamérica, ellos llegaron acá, la realidad es que llegaron acá al país en el año 1943.
Enzo Frati empezó a construir en el año 35 sus primeras cámaras. Es decir, no fue el primer constructor en Sudamérica, como sí hay en un escrito que yo tengo en el libro, ¿no? Que pude conseguir por suerte. Ellos entraron acá en el año 1943 y se fusionaron con una empresa argentina que ya estaba trabajando con unos intentos de construcción de cámaras que se llamaba SIAF. Se unificaron las dos empresas y empezaron a construir los afamados productos REX, emulsiones, hasta placas radiográficas, emulsión en pasta, bueno, un montón de otros elementos del quehacer fotográfico, pero fundamentalmente uno de los que más se conoce son las cámaras fotográficas. Y ellos, para construir la cámara que vemos acá, que fue la que inició todo ese derrotero acá en Argentina, es la Gebar Rex Lujo, ¿sí? Que es de baquelita negra, y ellos utilizaron la matriz de una cámara francesa, de la fábrica Potax de Nyon, en Francia, ¿no? Esta matriz no solo la usó Gebar para fabricar aquí esta cámara como Argentina, sino que la han usado infinidad de empresas en otras partes del mundo. De hecho, yo hasta he encontrado esta cámara sin nombre, con fabricante desconocido, hecha en Checoslovaquia, por ejemplo, para que te des una idea, ¿no? Para que se den una idea. Pero bueno, aquí, esta fue la primera cámara que hicieron en el país. Como podemos observar, tiene un lente colapsable que se desenrosca, ¿sí? Y desde el momento que se desenrosca, ahí uno ya puede enfocar. Como dice la tapa, en la parte interna de la tapa trasera, que esta cámara puede enfocar desde 2 metros, 2,80 metros infinito, no más cerca. Ahora, si uno quería hacer lo que dice el manual, fotografía de acercamiento o de retrato, tenía que usar esta lupita que vemos acá abajo. ¿Ven? Si alcanza a leer, dice aproximadamente 0,75. Quiere decir que si uno colocaba esa pequeña lupita a presión en la parte frontal del lente, uno podía acercarse de 2,80 metros, 2 metros a 75 centímetros, era, podríamos decir, un lujo. Así que estas eran los adelantos de aquel momento, imagínense, ¿no? Pero Gebar, de este modelo, según los escritos que pude encontrar, llegó a fabricar, mejor dicho, 800.000 unidades. Es decir, hasta el día de hoy, es un modelo que se consigue fácilmente en cualquier lado. Estamos hablando de cuántas décadas que pasaron. Es uno de los modelos que, ¿qué familia o qué abuelo no tiene una cámara de estas que nosotros heredamos? Es una cámara, pero muy fácil de conseguir. Imagínense lo que fue en esa época, ¿no? Inundaron toda lo que era el ambiente fotográfico tradicional, digamos, aficionado con este tipo de cámaras. Muy bueno, muy interesante. Después salió el mismo modelo, exactamente tiene las mismas características técnicas que el anterior, pero de baquelita marrón, ¿sí? Yendo a las características técnicas que no las nombré anteriormente, bueno, acá lo podemos ver. Es muy simple. Tiene una palanca que me permite cambiar las dos velocidades. Instantánea, que vendría a ser aproximadamente unos 30 avos de segundo, y pose, que es lo que sería hoy bulbo, ¿sí? Y pose. Y otra de las cosas que generalmente, inclusive en la época, en los casi 4 años que dimos charlas con Charlie Lawrence, esto siempre tratábamos de aclararlo, porque inclusive en los ambientes de los coleccionistas dicen la Gebar Ofo. La Gebar Ofo, la nombra porque acá aparentemente dice ojo, pero en realidad no es una palabra. Estas dos circunferencias, una es más grande que la otra, lo que está determinando el fabricante con estos círculos es las aperturas de diafragma que tiene, no son letras. Mirá. Entonces, vulgarmente en el mundillo se le puso OFO, pero la cámara no se llama el nombre del modelo OFO, es Gebar Rex Lujo, ¿sí? Esta circunferencia dice de que este es el diafragma más abierto, 9.1, y esta más chiquita es 10. La F del medio, cuando uno esta perilla la coloca en el medio, por detrás del lente se coloca un filtro amarillo. Era muy tradicional en aquel momento, época del 40, del 50, que a las cámaras, estas inclusive de uso aficionado, se le colocara un filtro amarillo porque no había película color, y para la película monocroma era muy importante que agregara por lo menos un filtro amarillo, ¿sí? Entonces,
no se llama UFO. Mira, Esas dos diferencias tienen que ver con la apertura del diafragma. ¿Sí? Esto es lo perfecto. único que podemos tener en esta cámara. Esta cámara usaba negativo 120. ¿Mm? Bien, y acá tenemos la gran incógnita, ¿no? Alto color. Exactamente. Esta es la famosa y tan controversial Gebar Rex Lujo Roja. ¿Por qué controversial? Porque durante mucho tiempo, como esta cámara, no sabemos por qué, se consigue, es muy difícil de conseguir, mejor dicho, muchos empezaron a falsificarla. Literalmente tomaban una cámara de baquelita negra o marrón y las pintaban de rojo. Algunos lograron falsificaciones muy interesantes, otros no. Yo he visto cámaras que le pasabas el dedo y se levantaba la pintura, ¿sí? Pero otros lograron cosas muy interesantes. Ahora, que haya ¿cómo te puedo decir? Un documento que certifique que esta cámara la hizo Gebar, te mentiría si te digo eso. Hasta ahora yo no encontré nada y no conseguí de ningún colega conocido o coleccionista o interesado en el tema que tenga una publicación que diga Gebar Rex Lujo roja fabricada en tal año. No existe ningún documento. Pero la primera vez que vi este modelo fue en las vitrinas de Alejandro Simic, en el Museo Simic. Cuando voy allá le digo, Alejandro, ¿me permitís? ¿Podrías abrir la vitrina que quiero ver este modelo? Él obviamente accedió, abrió la vitrina, me mostró el modelo, y una de las asas que tiene donde se toma la correa de cuello estaba partida por la mitad, le faltaba un pedazo. Entonces, ¿qué hago? Miro en el interior a ver si la baquelita era del mismo color del exterior, y era del mismo color. Entonces ahí empecé a entender que no sé si Gebar en realidad la fabricó, porque insisto, no hay, hasta ahora yo por lo menos no encontré ningún documento que lo certifique, pero sí lo que me estaba dando la pauta es que por lo menos ese modelo no era apócrifo. Y ahí empezó la historia, ¿no? Conocí un montón de personas. Yo, por suerte, tuve la posibilidad de conseguirla. Esta que está fotografiada, que está en el libro, esta foto, es del modelo que yo pude, de la que yo pude conseguir, que vino de Córdoba. La conseguí de uno de las personas que generalmente está al tanto, colabora conmigo en la provincia de Córdoba, que la consiguió y la pude tener, inclusive antes de hacer el libro para poder fotografiarla. Pero tiene las mismas características que la anterior, que las otras dos que vimos, pero es de color roja. Y uno de los coleccionistas también muy importantes, junto a Menéndez, que lamentablemente falleció hace 2 semanas, el señor Blanco, que fue uno de los también más importantes coleccionistas, que tuvo locales de venta de cámaras antiguas muy importantes en San Telmo. Él me dijo que él llegó a tener también una Gebar de este tipo, de este modelo de color blanca. ¿Sí? Yo no la llegué a ver, tampoco, como en este caso de la roja, no llegué a encontrar nunca, ni siquiera una publicidad de la época que la muestre, pero él me dijo, yo tuve una blanca y no era apócrifa. ¿Sí? Y un ex alumno mío de la facultad, un hombre también que peina canas, me dijo, Adrián, yo en mi época de juventud vi en la Casa Frati de Avellaneda, vi en las vitrinas en venta, como nueva, ¿no? Con su caja, una Gebar blanca. Pero bueno, es hasta ahora, no hay nadie que yo conozca que la tenga. ¿Sí? Pero bueno, aparentemente existió. Bien, después, como yo siempre digo en chiste, obviamente, para la dama y para el caballero también existieron las cámaras para la dama, las famosas Gebar Baby, Rex Junior o Rex Junior Baby, ¿sí? Que son exactamente como las anteriores, pero pequeñas, muy chiquititas. ¿Sí? También las fabricaron en baquelita negra y en baquelita marrón. ¿Sí? Son muy pequeñas, estas ya no tienen la posibilidad de modificar los diafragmas. Ustedes ven que no tienen los dos circulitos ni la F, no tiene filtro amarillo, solamente dispone de la posibilidad de modificar el disparo, de instantánea a pose, nada más. Pero estructuralmente es exactamente igual a las anteriores, pero más pequeñas. Y después, también
por ahora, siempre digo por ahora, porque algún día puede aparecer algún escrito que nos dé la pauta de qué pasó. Por razones que hasta ahora se desconocen, Gebhard en el año 1959 se separa de SIAF. Gebhard empieza a hacer sus modelos solo y SIAF hace lo propio, que después los vamos a ver. Cuando Gebhard se separa en el año 59 de SIAF, saca este modelo a la venta, que es exactamente igual al anterior, pero con ciertas ventajas y modificaciones técnicas. Por eso lo llamó Rex Lujo, como el anterior, pero con el número 2. ¿Sí? Lo que tiene a nivel técnico, lo que tiene de avance este modelo es que ya tiene, acá no se ve, pero tiene la posibilidad de cerrar a diafragma 16. Es decir, que el anterior llegaba a diafragma 11. Este puede cerrar a diafragma 16. Y acá abajo podemos ver que ven que hay como un botón metálico. Bueno, ese botón también adentro tiene un perno con resorte que permitía, a diferencia de los modelos anteriores que no lo tenían, permitía que el rollo, ¿sí?, quede bien sujeto para que cuando la película empiece a ser rebobinada, no se mueva adentro, ¿sí? Esta es la gran ventaja. Y después, lo que permite este modelo, si uno pudiese ver la tapa de atrás, tiene 3 ojos, 3 visorcitos, no 2. ¿Por qué? Porque este modelo uno lo que podía hacer era agregarle una platina de formato, que era una chapa abovedada, ¿sí?, de lata, a donde ese fotograma inicial de 6x9 lo podía transformar con esas chapitas o esas chapitas de formato, podía trabajar en 4,5x6 o en 6x6, siempre con el negativo de 120. Esa era la gran ventaja que incorporaba esta cámara. Mirá, impresionante. Pero después, digamos, posteriormente a esta cámara, hubo otra versión de la misma, Rex Lujo 2, pero ahora con conector de flash. Esta cámara acá abajo tiene una pequeña saliente, un pequeño macho para que uno pudiera incorporar el cable de sincronismo para un flash. ¿Sí? Después las características técnicas que acabo de enumerar del anterior son idénticas. Bien, como dije hace un rato, SIAF también hizo lo propio por su lado. Utilizando la misma matriz que utilizó cuando estaba con Gebhard, empezó a fabricar este modelo denominado Grado Sol. ¿Qué diferencias tiene con la que fabricaba antes como Gebhard Rex Lujo? Nada, son iguales. ¿Sí? Es decir, tiene instantánea y pose, tiene la posibilidad de abrir 2 diafragmas o modificar 2 diafragmas, y es exactamente igual, es de baquelita, también de baquelita, hicieron el modelo de baquelita marrón, hicieron los Baby, que vemos aquí abajo, y que lo llamaban económico, y que también vulgarmente, mal llamado, Gradosol Nube. ¿Por qué le decían Gradosol Nube? En algún momento, andás a saber quién le colocó este nombre, porque, como podés observar, en vez de la famosa circunferencia que formaba la palabra OFO, cambiaron eso por símbolos, a donde estaba el sol, que era un diafragma, y el sol con la nube. Entonces, no sé a quién se le habrá ocurrido y le pusieron Gradosol Nube. Pero en realidad en los textos, en las publicidades de la época, se llama Gradosol Económica. La diferencia por la cual la llamaron económica es porque esta cámara no tiene abajo la posibilidad de la entrada para enroscar en un trípode, y las abrazaderas que vemos acá al costado, que unen la tapa delantera con la trasera, en vez de ser de hierro, son de plástico. Por eso la llamaron económica. Después SIAF, de esta primera época ya solitario, sin Gebhard, cambió la matriz y cambió el material. Pasó a lo que ellos denominaban el plástico poliestirene, argumentando que cambiaban de la baquelita al plástico porque el plástico era más resistente a los golpes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la baquelita vos la golpeás y se parte. Y eso no se puede unir más. ¿Sí? En cambio, el plástico era más resistente a los golpes y a las rajaduras. ¿Sí? Con este diseño, digamos, con esta matriz, hicieron casi, ahora no tengo bien el cálculo, pero no recuerdo bien, pero por lo menos hay de este modelo unas 10, 12 variantes, de las cuales pongo 3 nada más porque
Todas son exactamente iguales. Lo que cambia es el color del plástico y el nombre del modelo. Pero todas son muy sencillas. A diferencia de los anteriores, este no tiene un lente desenroscable para enfocar, es fijo, ¿sí? También enfocan de casi 2 metros a infinito, y solamente tiene la posibilidad de cambiar de instantánea a pose. Nada más, son muy sencillos. Pero claro, salieron un montón de modelos con diferentes colores, como dije, y nombres, pero son iguales. El que arrancó la serie es este que está acá arriba, que se lo denominó Master. Después estuvo el CX, el especial fotocolor, el Elite. Hay un montón, pero son iguales. Son exactamente iguales. Por eso no amerita hablar mucho más de esto. Okay. También usaban película 120. ¿Y en los lentes en general, que son gran angulares en esos modelos? 75 milímetros. Ah, mira. Lo dice inclusive en el frente, muchos dicen 75 milímetros. Igual te digo, ¿no? La calidad eran meñiscos, eran de un solo elemento, Claro. y que en realidad hoy muchos la usan para hacer la llamada fotografía lomográfica, por la calidad que tiene, no muy buena, y lamentablemente, y muchos amigos que tengo que cultivan la fotografía estenopeica, cuando digo esto se enojan, muchos han destruido estas cámaras Gebar, les sacan el lente y las hacen estenopeicas. Como son cámaras que se consiguen muy fácilmente, sobre todo la Rex Lujo común, le sacan el lente y le ponen el estenopo y la hacen estenopeica, ¿sí? Y además son económicas, las podés conseguir por muy pocos pesos. Claro. Entonces, para mí eso, como me gustaría que se conserven, destruir una cámara para hacer una cámara estenopeica con una cámara de esas me parece un crimen, pero bueno, qué sé yo, es un pensamiento personal. Bien, EFICA, SRL, no fue tan prolífica como las anteriores, ¿sí? Hizo interesantes modelos, muy bien terminados. Como lo ven, estos principalmente son todos de chapa, muy bien terminados. Pensemos que son cámaras para el aficionado. Tienen una terminación muy fina, muy sólidas, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, este modelo Splendor o el modelo Alas, ¿sí? Con los cajones, los cajoncitos que hacía Frati, no tienen punto de comparación. Estos tienen una solidez muy interesante y una terminación increíble. Lo que puedo decir es que el Splendor solamente hasta ahora hemos encontrado esta versión, otra no hay, usa negativo 120 y 620 en algunos casos. El modelo Alas, bellísimo también, lo hemos encontrado en varias versiones. También estética, cambia la estética, nada más, ¿sí? Por ejemplo, hay una versión que el cuerpo es negro, esta que ven acá, el cuerpo es marrón, y últimamente conseguí un modelo que es totalmente distinto a este en la estructura del armado y desarmado y del color, que es de color verde. ¿Sí? Pero después tiene una perilla para disparar y una pestaña por arriba del botón de disparo que se extrae, y al extraerla lo que me permite es cambiar las velocidades. Pero son muy simples. Son el último que vemos abajo, que se llama Suprema, ¿sí? Que digo esto, no sé por qué me da hambre, pero la Suprema, la cámara Suprema salió en 2 versiones. La versión que vemos acá tiene la parte superior cromada, y después salió la Suprema Black. La Suprema Black era toda negra. Muy interesante. Inclusive esta cámara fue una de las pocas que tenía un sistema de seguridad en el lente que uno no podía disparar por accidente. ¿En qué consistía? En algo muy simple. También, para que este enfoque es muy similar a las Gebar, hay que sacar el lente, extraer el lente, que es un tubo cromado, y si uno extrae el lente y quiere disparar, no puede, ¿sí? Porque el obturador, uno presiona y cae adentro, no encuentra ningún dispositivo para que se accione el obturador. Para poder disparar hay que darle un medio giro, y hace como un clic a donde hay un punto de referencia de color rojo en el frente del cuerpo. En ese momento, ahí coincide una aleta muy sencilla, muy elemental, interna, con el botón de disparo, y ahí acciona el obturador. Muy simple, pero efectivo. Es decir, que si uno solamente sacaba el lente, no podía disparar. Esta cámara, la Suprema, usaba
negativo 120 y 620. Y adentro, a su vez, tenía la parte donde uno insertaba el rollo, la parte del visor tenía 2 aletas con bisagra. Si uno las abría, hacía un negativo de 6x6, y si las cerraba, podía hacer 6x9. Y muy bien hecho, está muy bien fabricado. Bueno, acá pasamos a otra que también, comparada con Gebhard, diría que estuvo ahí en la cantidad de modelos que sacó, pero también tenía un punto de coincidencia con Gebhard. Sacó infinidad de modelos y son todos muy parecidos, por no decir iguales. Lo que cambiaba es el nombre, pero las características técnicas eran las mismas. Bueno, acá tenemos 3 primeros modelos. La famosa joya, que con esta arrancó toda la producción, Laboratorios Mecánicos MC. Después, la de abajo se llama Super Joya. ¿Qué tenía de diferencia? La chapita de adelante con el nombre Super Joya, pero es exactamente igual que la joya, ¿sí? Podemos encontrar, hay un modelo de la Super Joya que arriba, donde está la rueda de arrastre, tiene una palanquita de metal, que era la que podía permitirnos abrir o cerrar el cuerpo de la cámara, cosa de que no tiene las abrazaderas laterales, pero es una modificación técnica menor que no hace tanta diferencia. Es decir, que son 2 modelos técnicamente hablando iguales, ¿sí? Después tiene el botón de instantánea y pose para modificar las velocidades y el botón de disparo, nada más que eso. También diafragma 11, fijo, no se puede modificar como en las Gebhard, ¿sí? Y tiene un lente de 75 milímetros. Y la de abajo, la Baby Joya, muy rara, de baquelita también, son todas de baquelita. Fíjense que el visor lo tiene arriba, es decir, que esta cámara se tiene que usar en forma vertical, ¿sí? Es muy rara, ¿sí? Es muy simple también, instantánea y pose y disparo, nada más botón de disparo, no tiene otra cosa. Este es otro modelo de Laboratorios Mecánicos MC, muy lindo de baquelita, la Joya Reflex, ¿sí? Es una cámara que tiene un lente superior para poder encuadrar a través del visor de cintura y el lente inferior es el que captura la imagen. Por ahora lo conseguí en 3 versiones. Uno de baquelita marrón, como vemos acá, y el visor de baquelita marrón. Después hay una de baquelita negra con el visor de chapa plateado y otra de baquelita negra con el visor de chapa, pero de color negro, ¿sí? También usaba película 620 y 120. Y como dije al principio, ahí tenemos otra de las cámaras muy difíciles de conseguir, que es la única que hasta ahora hemos encontrado en la investigación, que es de madera, que es la Joya Tropical Box, ¿sí? Esta también tiene el botón de disparo en el lateral, ¿sí? Y arriba, al lado casi del botón que sostiene a la correa, ¿sí? Está la aletita que al sacarla podíamos modificar la velocidad de obturación. Muy simple también. Bueno, y después lo que hizo aquí Laboratorios Mecánicos MC es cambiarle el nombre, pero es lo mismo. Es lo mismo que lo anterior. De Joya pasó a ser Nebro, ¿sí? El modelo Super Nebro salió en varias versiones, a su vez, ¿sí? Está que vemos acá, que tiene una chapita de color marrón, y salió con chapita de color verde, chapita de color negra, chapita de color blanca. Pero la cámara tiene instantánea y pose y disparo, nada más, ¿sí? Después salió la misma versión, pero sin chapa por delante, y Super Nebro está impreso en bajo relieve y pintado de blanco las letras sobre la baquelita. Y la de abajo es exactamente igual a la que vimos anteriormente, pero en vez de llamarse Baby Joya, se llama Baby Nebro. No sé si se puede observar ahí en la pantalla, pero ven que hay como una saliente al lado de la N, que es semicircular. Bueno, eso significa que burdamente la empresa tomó el modelo anterior y le hizo una impresión de un nombre nuevo y le puso Nebro a la que era Joya. Es la misma cámara. De hecho, si uno abre la cámara, en la parte interna dice Baby Joya, ¿sí? En los catálogos internacionales, esta cámara aclara, en el catálogo dice, burdamente tapada el nombre con indeleble.
Sí, sí, sí. Yo diría, como siempre, bien argento, ¿no? Bien nuestro. Le tapamos eso y mandamos un nuevo modelo que es igual que el otro, pero con otro nombre. Pero ni la tapa cambiaron de atrás porque adentro dice Baby Qué Joya. bárbaro. ¿Mm? Bien, y después, también, antes de concluir toda su época de producción, Laboratorios Mecánicos MC saca con la misma matriz una cámara que se llama Ámbar. ¿Sí? Es igual que las anteriores, que las Baby Nebro, que las Baby Joya, perdón, que las Nebro, que la Joya, que la Super Joya, que la Super Nebro. Y la Protax, que vemos ahí abajo, es igual que la Baby Nebro y la Baby Joya, pero con una chapita que dice otro nombre. Es exactamente igual. ¿Mm? Y llegamos ya al final de la segunda época de producción, que es la más larga, ¿sí? Como dije al comienzo, con dos empresas que son las únicas que, por lo menos hasta ahora se conocen, que fabricaron cámaras orientadas al profesional de estudio, ¿sí? Bonassa, Saverio Bonassa, en la ciudad de Mar del Plata. Él comenzó no construyendo cámaras, fabricando cámaras, él hacía rifles de avancarga, ¿sí? Fabricaba algo que amaba mucho y que de hecho lo practicaba en el tiro, ¿sí? Fabricaba rifles de avancarga. ¿Sí? Después se dedicó a la fotografía, a construir este tipo de cámaras para el profesional y hizo dos modelos, el Bonassa Profesional y este que vemos acá, el Bonassa Profesional 2. Las características técnicas eran exactamente iguales y aquellos que querían comprar la cámara, ya con los lentes, él las vendía con lentes Schneider, ¿sí? Gran angular, normal y tele. ¿Sí? Esta es una cámara que básicamente trabaja con negativo de 13 por 18 placas de 13 por 18 centímetros, pero también traía adaptadores. Y la otra, que yo había nombrado al principio, que nosotros más la conocemos por la fabricación de ampliadoras, eso se llame. ¿Sí? Ahora, si ustedes analizan bien, fíjense la estructura de esta cámara, los herrajes, los botones, fíjense el diseño, ¿no es igual al anterior? Bien, Sí. en realidad sí, en realidad sí. Yo tuve la posibilidad, todavía sigo en contacto, por esto también de la pandemia, tuvimos, todavía no tuvimos una pequeña distanciamiento, pero simplemente por las preocupaciones de cada uno, pero estoy en contacto con la hija del señor Bonassa, ¿sí? Y ella misma me dijo que su padre, cuando empezó a construir esta cámara, lo único que patentó como propio y que diseñó él es el trípode, ¿sí? Después, parece ser, porque esto también ella me lo tenía que averiguar, todavía no logré tener esa información, parecería que él colaboró con Osellame y aparentemente le cedió los planos del diseño de esta cámara para que Osellame pudiera fabricarla como propia, ¿sí? Pero todavía eso es extraoficial, me lo dijo la hija, pero bueno, ya te digo, por esto de la pandemia ahora ella también está con sus problemas y en algún momento retomaremos, nos vamos mandando mails y toda esa información me ha mandado, y bueno, entre otras cosas, antes de que pasara todo esto, me dijo que estaba averiguando eso, pero era muy factible que el padre cediera en aquel momento, Mira. a través quizás de algún contrato, las matrices o los planos para que Osellame pudiera fabricar esta cámara. Pero bueno, eso está por verse, no es oficial. Bien. Y por último llegamos a la tercera época de producción, que es la última, que arranca en el año 60 y termina a nivel masivo. A nivel masivo termina en el año 1980. También, aquí hay infinidad de cámaras, solamente, y por una cuestión de tiempo, he colocado unas cuantas nada más, que son las más significativas, ¿sí? Las que han hecho más cantidad de modelos como argentinos. Algunos trayendo matrices del extranjero, como pasó con Kodak, ¿sí? Y como pasó con ACFA. Inclusive matrices que han usado la misma matriz en otros países, como en España, en Inglaterra y en la propia Estados Unidos, ¿sí? Y otras que no, que son consideradas pura sangre argentina, como la vemos ahí a la Tauro y como vemos a la danesa, ¿sí? La danesa y la Tauro fueron fabricadas en Quilmes, Gloria, en Quilmes, Son, inclusive, Tauro es una de las pocas empresas, si no la única, junto con danesa, que no solo la matriz, sino las partes que componen internamente a la cámara, fueron fabricados y diseñados acá en Argentina.
¿sí? Tauro la fabricaba Salviani, Sociedad Anónima, y las danesa Pedro Danef, Sociedad Responsabilidad Limitada. Las dos fábricas estaban en Quilmes. Bueno, Tauro también. Tauro fue inclusive la única empresa argentina que durante el año 71 y 72 fue la única empresa argentina hasta hoy que pudo tener un stand en la famosa Fotoquina, presentando los productos argentinos. ¿Sí? Eso tenemos que darle el crédito a esta empresa que logró en aquel momento, y sobre todo, fíjense que estamos hablando de la década del 70, ¿sí? Una época muy convulsionada, inclusive no solo a nivel político, sino a nivel económico argentino. Ellos pudieron hacer el esfuerzo, y que de eso también salieron varios convenios con empresas alemanas, que hicieron inclusive vender equipos, por ejemplo, de la fábrica King alemana acá en la Argentina, traídos por Salviani. Pero bueno, de la Tauro tenemos varios modelos, que aquí no los muestro inclusive por problemas de tiempo. Tenemos esta que es la Tauro Black, después está la misma Tauro, pero que cambia de color nada más, parte del cuerpo es blanco, de plástico, y parte negro. Después tenemos la Tauro Junior, ¿sí? Y otros modelos que, bueno, también tienen que ver con la producción de Salviani, que ahora no vienen al caso por cuestiones de tiempo. Y las danesas también. Las danesas, está la danesa Super 35, que tenían algunas modificaciones técnicas, pero que una venía con lente fijo, la otra tenía, como la que vemos aquí, tenía la posibilidad de modificar el diafragma más abierto era 6.3, usaban película de 35 milímetros, cosa de que todo lo que fue en la segunda época de producción, vieron que era 120 o 620, nada más. ¿Sí? Estas ya no solo empezaron a hacer, como dice el texto que seguramente habrán leído, no solo bajaron en su tamaño, sino que casi todas fueron fabricadas en plástico, ¿sí? Muy pequeñas, y todas trabajaban con películas que ya inclusive, si se fabrican en poca cantidad, que son 127, 126, 110, ¿sí? Y como la danesa, 35 milímetros. Fue una de las pocas cámaras, y esta sí, insisto, argentina, que trabajó, sí, a nivel aficionado, con el rollo de 35 milímetros. ¿Sí? Esta cámara que vemos aquí al costado, Radiant, era fabricada por SIAF, pero con licencia de una empresa española que se llamaba Negra. ¿Sí? No por la cámara negra, pero se llamaba así. Esa empresa española, y evidentemente SIAF compró la licencia y fue fabricada acá con el nombre Radiant. ¿Sí? Y las que vemos aquí en el lado izquierdo, las Isola, ACFA fabricó como argentinas la Isola 44 y la Isola 22. Cámaras también muy sencillas, estas directamente tenían el disparador, no podías modificar diafragmas, no se podían modificar las velocidades de obturación. ¿Sí? Y para terminar, también este tercer y último periodo de producción argentino tiene una cámara profesional, ¿sí? Que era fabricada en la zona norte de acá, de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La empresa Luján y compañía formó una empresa llamada FADAF, ¿sí? Que se dedicaba pura y exclusivamente a fabricar productos para el laboratorio y para el estudio fotográfico del profesional. Esta cámara, la FADAF, ¿sí? Es una cámara muy robusta. Miren, ya esta es una publicidad de la época que pude conseguir y se nota que es una cámara sinceramente robusta. Yo la pude ver porque hasta ahora lo único que sé que tiene un ejemplar de estos es Alejandro Simic, que hace poco la hizo restaurar. Es realmente enorme, es de hierro, es enorme y pesadísima, y es una cámara fabricada pura y exclusivamente con materiales argentinos y diseño argentino. Hasta ahora no encontré ninguna cámara europea o norteamericana de este tipo que tenga inclusive algún atisbo de copia, o que se haya, la empresa Luján haya copiado alguna matriz extranjera. Es, por ahora, por lo que pude deducir de lo que he visto y de las cámaras que conozco extranjeras, me parece que el diseño es argentino. ¿Sí? Bueno, esta fue una cámara, también ellos hicieron abrillantadoras, lámparas spot, Fresnel, todo lo que tiene que ver para el uso del fotógrafo profesional. Esta, digamos que es la única hasta ahora conocida como empresa profesional que fabricó
en la última década, entre el 70 y el 80, una cámara argentina. Así que bueno, espero no haberlos aburrido, pero si hay alguna consulta, alguna duda, estoy a disposición. Deja de compartir la pantalla, Adri, así podés ver a todos más cómodamente. Acá estoy. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, activan sí, activate el sonido, Cari. Ya está. Y yo no puedo no hablar. Bueno, no, la verdad que es súper interesante. Yo fui a creo que la primera charla que hiciste ahí en la calle Irigoyen con Charlie, un día de lluvia espantoso. Y bueno, tuve la suerte de ir y vi toda la colección que estaban armando, que le faltaban muy poquitas en ese momento, estaban atrás de un modelo muy especial, que bueno, por supuesto no me lo voy a acordar. Quería saber si había conseguido... La Bislent. La Bislent. Ya está, ya la tengo. Ya la pude conseguir. Muy bien. Bueno, era eso y después... Hay dos solas. ¿Sí? Y inclusive esto me lo confirmó un avesado señor que vende y compra, que seguramente todos los que están lo deben conocer, que es el señor Romero, José Romero de Antique Cámaras, me dijo, hay dos, una la que tenés vos y otra la que tiene Menéndez. Mira. Sí, porque andaban hablando con un coleccionista o estabas hablando con alguien que parecía ser la última y bueno, qué bueno. Y eso era una de las preguntas. Y la segunda es, todo esto de que en ese momento no me di cuenta de preguntar, todo esto de que la misma cámara le cambiaban la etiqueta, el nombre y salía a la venta. ¿Tenés publicidades o alguna cosa? ¿Cuál era el argumento del nuevo modelo? Porque no cambiaba nada, o sea, era lo mismo. No tenemos... obviamente yo he conseguido publicidades que están en el libro, infinidad de publicidades, porque tuve la suerte de conseguir un montón de revistas de la época, como las que nombré al principio, ¿viste? Fotografía, he visto que cámara, y he empezado a reproducir todo eso, que después lo volqué al libro. Hay publicidades, pero ninguna argumenta el por qué el cambio de nombre, pero que la cámara era la misma. Claro, por ahí decían, no sé, con un lente nuevo, no sé, algo, no le ponían nada, simplemente le cambiaban el nombre. Qué genial. Bueno. Exactamente. No, es muy buena, sí. Bueno, no sé si algún día vas a hacer alguna charla de vuelta así, mostrando, porque la verdad le digo a todo el mundo que es maravilloso ver esa mesa enorme llena de cámaras del año del moño. Son fabulosas. De hecho, esta charla, Cris me había ofrecido hacerla en el Fotoclub. Por esto de la pandemia, la íbamos a hacer, creo que era mayo, junio, ¿no, Cris? Sí, más o menos. Y el 5 de mayo lo presentaba el libro, iba a ser una charla en el FOLA, que también se suspendió por la pandemia. Adri. Y ahí iba a estar con el maestro Abel Alexander, también, que me iba a acompañar y iba a hacer una introducción. Adri, te quería decir que hay algunos mensajes que dicen, por ejemplo, Gustavo Marcelo dice qué buena charla, súper interesante. Guille dice muy buena la presentación, felicidades. Sandra Padulo dice súper interesante, gracias. Gustavo Marcelo vuelve a decir, la segunda vez que lo escucho, pero cada vez con más datos interesantes, también muy amena la presentación. Sebastián Hernández dice, un capo, excelente info. Pablo G. agradece, dice muchas gracias, y dice, no importa. Juan Manuel Amarillo, podría escucharlo horas, maestro, se pone. Y Federico Caplún, quiero el libro, dice Fede. Así que contanos dónde se consigue el libro. Bueno, el libro... como siempre, ¿viste? Como el primero también, los que me conocen lo saben, lo hice todo a pulmón, yo solo, y hago para que quede bien el libro dentro de mis posibilidades, hago siempre una tirada chica de 100 libros, porque más no puedo. Claro. Y aunque te parezca mentira, ahora que estamos en esta época de encierro, fue la época que más he vendido. De hecho, se contactó conmigo uno de los integrantes del Museo Gebhard de Bélgica. Mirá. Y me pidió el libro en PDF, se lo envié y está haciendo las tratativas para que sea parte del Museo Gebhard. Y me mandó catálogos en PDF y todo. Puedo creer, y se han conectado fotógrafos norteamericanos, se ha conectado un señor japonés que hizo un libro similar, pero de todas las cámaras japonesas. Obviamente, imagínate el libro japonés,
es enorme, porque imagínate, ellos tienen una producción de cámaras Claro, claro. interminable. Pero bueno, también que me pidió el libro. ¿Quién muestra una Tauro ahí? ¿Quién es? Una Tauro. ¡Qué grande! Fede. Federico. Eugen Cor dice, muy bueno, Adrián, vamos por el segundo libro. Exacto, estamos trabajando. De hecho, empecé a trabajar inmediatamente que presenté el libro, que la primera vez que se presentó fue en el Congreso, el 11º Congreso del año pasado, que se hizo en Arte por Arte. Ahí lo presenté. A partir de ese momento seguí la investigación, encontré cámaras nuevas, que inclusive cada vez que encuentro una cámara me contacto con todos los referentes que por edad vivieron esa época y tampoco las conocían. Esto es lo que tiene el argentino. Hasta los más avesados a veces dicen, ¿pero qué encontraste? Nadie lo conocía hasta el día de hoy. Tal cosa. Bueno, ahí Sebastián Hernández te está mostrando cosas, algunas. Sí, exactamente. Hola. Ahí está Hola. Sí, ¿quién habla? Eugenio, ¿me llamaste? Eugenio. ¿Yo? Eugenio. No, yo no llamé. No sé, tengo nada. Perdón, disculpa. No. Ay, qué bien, Ahí mirá está todas las Sebastián, cámaras. claro. Perdón. Mejor le podemos pedir a Sebastián si quiere compartir la pantalla para verlas un poquito más grandes. ¿Te parece, Cris? Dale, Sebastián, ¿podrás? Claro, que hable porque no se lo ve. Están mostrando una gradosol blanca, dicen. Sí, me parece. Y bueno, ¿ves? Ahí está. Ahí tenemos una versión de las que yo hablaba, de que solamente tenía la referencia de blanco sobre la Guevara blanca. Claro. Bueno, ahí tenemos también una Mecha Box, que yo no hablé, que está la Mecha Box y la Microvic, que fueron fabricadas por RCA Victor, acá en Argentina. Por eso, hay un montón de otras marcas que no hablé, pero bueno, RCA Victor, por ejemplo, conocemos 2 cámaras que fabricó. Es decir, no las incluí para tampoco extender demasiado la cosa. Bueno, la Gloria, en honor a Gloria, está la Gloria. Bueno, Gloria, hay 2 versiones, ¿sí? Pero son muy sencillas y lo que cambia es simplemente quién la vendió, ¿no? Bueno, acá hay varios más que preguntan, por favor, cómo se consigue el libro. Perdón, estaba hablando de eso. Como decía, como lo hago en forma particular y, sinceramente, de dejar el libro en alguna de las librerías que tienen un cierto convenio con la imprenta, la editorial a donde yo hago el libro, piden un porcentaje muy alto para poder venderlo. Económicamente a mí no me sirve, porque yo ¿qué hago? Vender el libro para recaudar e invertirlo en el próximo. Claro. Entonces lo vendo en forma particular. Se tienen que contratar conmigo, me quedan 12 nada más, Nada Bien. más, 12. ¿2? Y ya te digo, 12. 12, ok. 12. Porque ya te digo, inesperadamente en esta cuarentena, estos buenísimo, 2 últimos meses. ¿viste? Genial. Algo positivo, muy bien. Sí. Quería decirle algo que por ahí no tiene que ver exactamente con lo que estás hablando, Adrián, pero es la primera vez que te veo. Por lo que veo, sos un fotógrafo muy avesado, y además de eso, te conocí gracias a tu hijo, porque un día sacando fotos por Puerto Madero con mi esposo, él estaba andando en bicicleta, y bueno, yo le saqué fotos a él, a tu hijo, y entonces se paró a preguntarme qué hacíamos, y qué sé yo, y entonces me comentó, me dijo, mi papá dice, es fotógrafo, está haciendo un libro. Le digo, decime, entonces me anoté enseguida el nombre, bueno, así te busqué, y bueno, hoy justo la charla entré un poco tarde, pero bueno, así te conocí, sin querer, por tu hijo que dio muy buenas referencias tuyas. Sí. Sí, dijo, me contó. Qué caro me sale. Está adiestrado. Está adiestrado. Así que bueno. Adri, decime tu mail, así lo pongo acá en el chat porque Sandra Padulo quiere contactarte para comprar uno. Te doy los 2. El del estudio es info _. Espérame, un el apellido, info _. Sí. La info Gioia. Sí. La Gioia, guión del medio. Sí. Guión del medio. Sí. Estudio con E. Sí. .com.ar. Bien. Y el personal es Adrián Emef, como suena, E-M-E-F, Adrián Emef. Espera, Adrián. Emef. Emef, E-M-E-F. Exacto.
adrianmf, todo junto en minúscula, @gmail.com. Perfecto. Exactamente, ahí está. Es eso. A ver qué más. Bueno, Sandra, ya esto ahí pasamos el mail. Y después dice, hay un bar fotográfico, dice Rubén Imbrogno, que se refiere al Museo CIMIC. Si vi varias cámaras que mostraste. ¿Cómo? Que Rubén Imbrogno cuenta que en el Museo CIMIC él vio varias de las cámaras que justo vos mostraste, Exacto, ¿no? exacto. Una de ellas, la Gueva Roja. Exacto, exactamente. Sí, sí. Después, alguien que está con el nombre Galaxy S9, que no puso su nombre, sino que quedó con el nombre del teléfono, dice, no me linchen, pero Amazon imprime los libros a medida que se van vendiendo. No es necesario tener el stock, pero tendrían que averiguar bien cómo es. Te tira un dato. Bueno, interesante. Ahí puse yo los mails, bien, ahí Sandra ya los tomó. Bueno, perfecto. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Hacer una pregunta, Adrián? Sí, cómo no. Osvaldo. Adrián, la pregunta mía es la siguiente. ¿Dónde estaba Frati en Piñeiro? ¿En qué calle o en qué zona? La calle... Decime la zona, más o Sí, menos. voy al Mataburro, que es el libro, lo mismo que escribí yo, pero no me acuerdo Dale. exacto. Dame un segundo, yo te digo dónde estaba. En la avenida Galicia 767. Ok. Conozco, sí, perfecto. Gracias por la información. No, por favor. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? No, yo de curiosa, porque a mí me gustan las máquinas antiguas. De hecho, el año pasado hice un taller de unas de placa, la verdad que divino. Las viejas, las primeras que mostraste del 20, del 40, ¿eso hay alguna? Porque vi la foto, está muy preciosa, pero digo, se bajaron de internet. ¿A cuál te referís? Las primeras, las primeras que mostraste. ¿Que las de Sajauskas? De caja, esas. ¿Hay alguna de esas? Yo conseguí una, pero la que viste, la que era toda de metal. Sí. Que era las Sajauskas, pero de metal. Hay todavía. Bueno, José Romero tiene unas Sajauskas en su colección, que es minutera, una cámara de plaza, ¿sí? Que usaban los fotógrafos en las plazas. Las de que se una Sajauskas. Conozco otro fotógrafo que es de Tandil, que se llama Henry Bonana, que es muy conocido, que inclusive el año pasado le hizo una entrevista Mario Marquí, porque él hace colodión húmedo, es especialista en eso. Él tiene unas Sajauskas de madera, de la producción de madera. Qué lindo. Algunas quedan todavía. Sí. Qué bueno, que son hermosas. Sí, sí. Bueno, nada más. Buenísimo, bueno, entonces se pueden contactar por mail y ahí vos le contás de cómo hacen para comprarte el libro. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿No? Bueno, nada más que agradecerte un montón, Adri. Sí, si me permitís un segundo. Sí. Yo siempre digo al final de una charla o de una presentación que toda esta investigación o este libro, que es, digamos, el resultado de la investigación, no pudiera haber sido posible sin la colaboración de gente que me ayudó muchísimo y desinteresadamente. ¿Sí? Entonces, quizás capaz que me olvido de alguien, pero si me permitís, quiero nombrarlos. Sí, por supuesto. Porque merecen que los nombre, porque fueron partícipes de esto y que hasta el día de hoy la mayoría me siguen ayudando y colaboran con la investigación. De hecho, como te decía también, es algo muy
muy extenuante esto, porque no hay nada de donde podés agarrarte para seguir la investigación. Si no tenés ayuda, es un poco difícil. Entonces, bueno, obviamente, hablar de Charlie Lawrence, él estuvo en la primera época conmigo hasta el año pasado, ayudando en todo, nos reuníamos muchísimo, me trajo mucha información para fotografiar, en fin, fue un gran colaborador. Después, bueno, Mario de la Pena, que también es de Quilmes, y no solo ha colaborado conmigo en mucha información, este año tuve la suerte que a través de él conocí a las hijas de Lanza, ¿sí? Que les hice un reportaje exactamente en Quilmes, ellas me invitaron a su casa en el mes de febrero, les hice un reportaje que ya lo tengo transcrito para el próximo libro, me han facilitado un montón de cosas que el padre ha fabricado, me han dado folletería, me han regalado folletería que de esa época que ya no se consigue, bueno, gracias a Mario de la Pena. Pero aparte Mario de la Pena es un gran restaurador, y él, gracias a él, muchas cámaras que conseguí difíciles que estaban realmente en un estado deplorable, él las ha restaurado con una maestría impresionante. E insisto que es lo más valioso para mí, desinteresadamente. Ha hecho trabajos, ha copiado, basándose en fotografías de la época, ha copiado y reproducido piezas de baquelita destruidas para que queden exactamente igual que las originales. Bueno, Mario de la Pena. También Jorge Calvo. Jorge Calvo es un ya fotógrafo retirado, también de Quilmes, que tiene su propio museo, con eso te digo todo, es un historiador que ha hecho 2 libros sobre la fotografía de Quilmes, tiene publicados 2 libros, ha colaborado muchísimo conmigo y sobre todo ha colaborado mucho para prestarme cosas de su museo para que yo fotografíe y las pueda volcar al próximo libro. Después, bueno, un montón de gente, Andrés Fontana, que es un constructor contemporáneo de cámaras de formato grande y estenopecas que viven en Mendoza, Alejandro de AF Analógicas de Córdoba, que gracias a él conseguí la Gueva Roja, no me quiero olvidar de Emiliano Arangio Febo, que también él me ha conseguido y me ha contactado y me ha conseguido mucha información bibliográfica para que yo volcara en el libro, cosas inéditas, folletería, y a una persona que al final no se pudo conectar, evidentemente, que nombré al principio, Alberto D'Arezzo, que está colaborando muchísimo. De hecho, el lunes me va a llegar un embarque, ya digo directamente un embarque, porque me está mandando toneladas de cosas de su casa que le quedaron de la época que él trabajó en la fábrica Argen, Argentina, para que yo tenga la información, folletería de la época de Argen. Qué bueno, espectacular. Un montón es un hombre de 83 años, es químico, y que trabajaba en la parte de fabricación de emulsiones para las películas, para los papeles y para las películas radiográficas. ¿Sí? Trabajó casi 50 años en la empresa, inclusive hasta que pasó de Argen a ser Ferrania y Ferrania 3M. Así que imagínate la trayectoria de este hombre que también está colaborando conmigo. Buenísimo. Infinidad de personas, quizás me olvido de varios también, pero bueno. Te quiero decir algo más yo, porque sí, tengo unos detalles más que me dicen acá en el chat. Una pregunta dice Juan Manuel Amarillo, ¿no hubo fabricantes de cámaras minuteras en Argentina, sabes? Bueno, en el libro yo... En el libro lo puede encontrar, es como, cómprelo ahora, en el libro lo puede encontrar. Cámaras minuteras, yo conozco, también, en cierta manera pasa lo mismo que pasó con Sajauskas, pero a fines o a principios del siglo pasado. La cámara minutera es algo muy artesanal. Es un cajón laboratorio con un lente, ¿sí? A donde adentro está la batea del revelado y del fijado, a donde el fotógrafo hacía todo. Yo, justamente a través de la investigación del libro, conocí a Juan Meonis, que es oriundo de la ciudad de Mercedes, que inclusive, para que yo lo tenga en mi colección argentina, él fabricó una cámara minutera exclusivamente para mí. Que la hizo para mí. Inclusive me preguntó en un momento, Adrián, ¿querés que la haga para que vos puedas manejarla? Porque yo soy zurdo. ¿Querés que la haga? No, digo, no, vos hacela como quieras. Así que imagínate, la hizo personalizada. Y me invitó a presentar el libro el año pasado, en el mes de noviembre. Él lo organiza, hace 5 años, que organiza el Encuentro Internacional de Fotógrafos de Plaza, que viene el año pasado. Claro, que se hizo después del Congreso, ¿no?
Exacto, después del Congreso Claro. fue. Vinieron fotógrafos de Cuba, vinieron fotógrafos de Uruguay, minuteros, vinieron de varias partes del mundo. Y se hicieron conferencias, se hicieron fotos con las cámaras minuteras. Qué bueno. Hasta ahora el único que conozco que firma sus cámaras. Por eso te digo, es muy parecido a lo que pasó en la época de Sajauskas. Debe haber infinidad de fotógrafos o de constructores de cámaras que no firman sus cámaras y las venden. Claro. Pero bueno, Juan Meonis es uno de las que por lo menos que yo conozco que las firma, ¿no? Claro. Y Gisette dice que solo quería decirte que sos un gran profesional dedicado siempre a tu trabajo y siempre avanzando, que es un orgullo para la familia. Sí, es mi sobrina. Ah, y que pronto me va a dar una sobrina, así que estoy chocho. Buenísimo, bueno, buenísimo. Y aparte Lástima está muy bien que la gente te quiera porque cuando te lleguen todas estas cámaras que te están mandando, tu esposa te va a echar, me parece. No, porque el estudio ya quedó tipo museo, ¿viste? Ya no puedo ni entrar. Ok. Bueno, ¿ves? Me hiciste acordar de alguien que me gustaría nombrarlo. Guillermo. Guillermo, ahora no me puedo acordar del apellido. Guillermo es un fotógrafo retirado que trabajaba en una agencia de publicidad muy importante acá en Buenos Aires, y cuando se jubiló se fue a vivir a 9 de julio, ¿sí? A la localidad de 9 de julio. Sí. Y él allí tiene una casa muy grande y se dio el lujo de armarse su propio museo. Qué bueno. Su propia colección. Espectacular. Cuando se enteró, se conectó conmigo para comprarme el libro y empezamos a charlar por Instagram. Él me dijo, mira Adrián, yo tengo, no te voy a decir la edad, pero tengo más de 70. Dice, y todo lo argentino, como todo lo demás, no sé qué va a pasar en mi familia si lo van a valorar. Así que, Claro. que yo decido, dice que te lo voy a obsequiar a vos, porque en tus manos va a estar mejor. Digo, entonces, imagínate toda la cantidad de cosas argentinas que este hombre me dio, Fresnel argentinos, flashes argentinos, bueno, con su generador. Y claro, vive el 9 de julio. Traer eso para acá era una fortuna. claro. Se lo comenté a Alejandro Simic y me dice, Adrián, qué tranquilo que voy yo con mi camioneta. Fue Alejandro Simic y lo trajo todo. Ah, Ya te digo, impresionante. por eso hay mucha gente que gracias a este libro, a esta investigación, conocí que de gran corazón, de gente que realmente le debo muchísimo. Alejandro Simic se fue hasta 9 de julio, me trajo todo hasta el estudio, un día que también llovía a cántaros, así que también, ves, 2 personas más que... Impresionante, para agradecer. Para agradecer. Bueno, mira, tengo también algo más. Juan Manuel Amarillo dijo, jaja, lo conozco a Juan, sí, un grande también. Y después Lía, que agradece al Fotoclub y a vos, Adrián. Y Sebastián Hernández también, que agradece por compartir todo esto. Gracias. Así Gracias que, a ustedes bueno. por querer compartir y escuchar todo lo que vengo haciendo en estos años. Para mí es un placer siempre hablar de esto, me gusta mucho. Buenísimo, un placer también para mí y para todos nosotros. ¿Alguna pregunta más? Gloria. Bueno, muchas gracias, Adri, de verdad. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo. Cualquier consulta que quieran hacer, no hay ningún drama. Dale, y como me preguntaban allí, Karina quiere ver toda la parafernalia, no sé, cuando pase la pandemia la hacemos en vivo y en directo. Dale. Ahí está, hacemos otra. Y hablo de otras cámaras que no hemos hablado en esta oportunidad. Y también Guille dice muchas felicidades, saludos desde Jujuy. Gracias. Y Lía dice que se repita. Así que bueno, muchas gracias. Gracias